Y hoy vamos a ver el módulo 4 que tiene que ver con lenguaje inclusivo. Vamos a dar la bienvenida a Lorena Plantat, ¿cierto? Nuestra intérprete en lengua de señas, quien va a asegurar que la información que hoy entreguemos sea accesible. Este módulo es el número 4 del programa Apoyo a la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, patrocinado por el Servicio Nacional de la Discapacidad y ejecutado por Fundación Descúbreme. Hoy vamos a ver, como les mencionaba, el módulo 4 que tiene que ver con la gestión de procesos inclusivos, específicamente con la comunicación y lenguaje inclusivo. Vamos a ver aspectos centrales y conceptos que van a ser de gran relevancia para que ustedes puedan diseñar su estrategia con un lenguaje, ¿cierto?, inclusivo, diverso, y que apunte, ¿cierto?, al desarrollo de todos los colaboradores. Hoy relatamos, yo, Ana Díaz, ya me presenté la vez pasada, trabajo en Fundación Descúbreme desde el año 2016, soy educadora diferencial, además tengo un diplomado en gestión de personas, soy gestora de inclusión laboral además, soy la coordinadora Zona Norte de Fundación Descúbreme y mi estrategia o el enfoque de mis relacionamientos con las empresas tienen que ver con empresas proveedoras de la minería y la minería. Además, hoy se encuentra con nosotros también mi compañera Ruth Dorat, que es nuestra coordinadora nacional de inclusión laboral, también gestora de inclusión laboral, terapeuta ocupacional, con mención en salud mental. 7 años de experiencia en el trabajo directo con personas con discapacidad tiene un desempeño destacado, ¿cierto? Y de excelencia en Fundación Descúbreme desde el año 2017. Actualmente lidera los equipos de inclusión laboral de personas con discapacidad, lidera nuestra área técnica a nivel nacional y nos ha acompañado, ¿cierto? Liderando diversos proyectos de formación para la empleabilidad, competencia laboral, certificación, inclusión sociolaboral, ¿cierto? Para personas con discapacidad. Eh, Así que tenemos una super compañera acompañándonos el día de hoy. Y un poquito para dar inicio y un poco contextualizar, ¿cierto? Y que ya nos adentremos en la temática del día de hoy que tiene que ver con las comunicaciones internas, el cómo yo voy a desarrollar una estrategia de comunicación interna que sea inclusiva y diversa, tomando los elementos centrales que tienen que ver con el lenguaje inclusivo, ¿cierto? Pero tenemos que dar un breve repaso por los conceptos que hemos visto en los módulos anteriores. Y esto a medida que, o sea, con el objetivo de poder ir afianzando estos conceptos y que puedan hacerse significativos y podamos recordarlos, ¿cierto? Y poder utilizarlos de buena manera. Entonces, como les decía, con el fin de ir activando los aprendizajes que hemos ido obteniendo en los módulos anteriores, entendiendo que son conceptos transversales, ¿cierto? Y por tanto van a ser fundamentales, vamos a ver este breve repaso. En el primer módulo vimos el concepto de diversidad, ¿cierto? Se centró en que entendemos por diversidad, lo que establecimos serán todas las características que componen a las personas. Por naturaleza, nosotros, los seres humanos, ¿cierto? Somos seres diversos, pero también podemos aplicar este concepto a las personas que componen, ¿cierto? Un grupo. em, y a sus distintas características que componen a las personas, ¿ya? Cuando hablamos de diversidad nos vienen a nuestra cabeza varios conceptos como son, por ejemplo, la edad, el género, la orientación sexual, las creencias religiosas, la etnia, ¿cierto? Si tengo o no tengo discapacidad, etcétera.
Es decir, hablamos, ¿cierto?, de una serie de características, estilos de vida, ideologías que se van a entrelazar, ¿ya? Y a eso llamamos, ¿cierto? Y reconocemos como diversidad. Es decir, las personas son diversas, los individuos son diversos y los grupos también en que se relacionan también son diversos. Además, también vimos el concepto de interseccionalidad, el que está súper relacionado con el concepto de diversidad, ya que se refiere al cruce, ¿cierto?, de estas distintas características que van a componer al individuo o al grupo. ¿Ya? Es así como aplicamos este concepto de interseccionalidad cuando estas características confluyen todas en un sujeto o en un grupo, como les decía, y es así, por ejemplo, como una mujer puede ser de edad adulta con una determinada orientación sexual y poseer o no discapacidad. Revisamos también el concepto de inclusión laboral, ¿ya? Esto todo en el primer módulo que tuvieron de manera presencial. El que vamos a entender como el permitir u ofrecer, ¿cierto?, oportunidades laborales a un grupo de nuestra población que en la regularidad presenta dificultades o brechas para poder incorporarse al mercado laboral formal. Ahí vamos a hablar de que es o vamos a poner en práctica, ¿cierto?, el concepto de inclusión laboral. Brindar oportunidades a grupos que en la regularidad presentan dificultades para poder incorporarse al mercado laboral formal por diversos factores que vimos, ¿cierto?, en módulos anteriores. En el módulo 2, que también fue abordado, ¿cierto?, de manera presencial en esta primera sesión que tuvieron, ¿cierto? Abordamos el concepto de cómo qué vamos a entender por discapacidad, ¿cierto? Y que tiene que ver que se reconoce como todas las condiciones físicas, mentales o sensoriales de carácter temporal o permanente que al interactuar con las barreras que le coloca el entorno, se generará una limitación en la participación tanto en la vida social, educacional y laboral de la persona. ¿Ya? Hoy, ¿cierto? Entonces reconocemos el concepto de discapacidad no solo como la condición clínica, ¿cierto? El diagnóstico de la persona, sino que vamos a entender este concepto de discapacidad como la limitación que se produce de la participación de las personas en estos ámbitos tan importantes, ¿cierto? Pero por las barreras que va a colocar el entorno, las dificultades que le coloca el entorno para la participación igualitaria, ¿ya? Hablamos además de la importancia de la gestión de la diversidad para hacer organizaciones inclusivas y cómo podemos lograr esta gestión realizando diversas acciones que nos permitan lograr ese objetivo, como por ejemplo incluir grupos diversos, proveer de ajustes, ¿cierto?, razonables, eliminar prejuicios y sesgos, ¿cierto?, en la organización, revisar procedimientos y protocolos que tengo en mi organización, entre otros. Pasando por último a ver algunos sesgos y mitos, ¿cierto?, que hay asociados cuando hablamos de personas con discapacidad. Y luego, ¿cierto? Tuvimos el módulo más reciente, que es el módulo 3, en donde nos detuvimos, ¿cierto? En los 5 grupos de interés. Son personas con discapacidad, ¿cierto? Género, diversidad sexual, interculturalidad y generaciones. Ahí pudimos dar una pincelada, ¿cierto?, a cómo es nuestra realidad nacional y cuáles son las principales barreras que identificamos al hablar de cada uno de estos grupos, para luego terminar con una temática súper interesante que tiene que ver con el doble desafío cuando nos encontramos en la interseccionalidad de ser mujer con discapacidad.
Y así, entonces, hoy vamos a avanzar a todo lo que tiene que ver con la comunicación y lenguaje inclusivo en mi organización. Vamos a ver un videíto, quiero que le pongan atención, eh, que explica, ¿cierto?, cuál es la importancia de la comunicación, cómo influyen los estereotipos y los sesgos en la manera de cómo nos comunicamos, ¿cierto? Y qué resultado puede tener eso eh, en la vida diaria. Perfecto. Es un video bien interesante, ¿cierto? Que nos muestra, como les decía, cómo una mala comunicación, una comunicación basada en los sesgos y en los estereotipos que nosotros traemos, ¿cierto? Puede tener un pésimo resultado y en donde los errores también, una parte no lo sabe, la otra parte sí lo sabe, ¿cierto? Y finalmente ocurren diferencias importantes. Veamos. Entonces, volviendo como, ¿por qué hablar hoy en día, ¿cierto?, de comunicación? Primero tenemos que entender, ¿cierto?, que cuál es la importancia de la comunicación y tenemos que entender y ver a la comunicación como un camino, ¿cierto?, a la inclusión.
A través, ¿cierto?, de un lenguaje consciente, podemos ir garantizando un trato equitativo para todas las personas, es decir, independientemente de nuestras características personales, merecemos un trato justo, ¿cierto?, digno, sin discriminación, con oportunidades y desarrollo. ¿Ya? Desde este enfoque, la persona está al centro, ¿ya? Y por tanto, el desarrollo sostenible debe orientarse, ¿cierto?, a que nadie se quede atrás, a la inclusión mediante, o sea, a la inclusión social, ¿cierto?, mediante una comunicación inclusiva. Ahora, ¿por qué hablar de comunicación? Hay que ver que la comunicación en un sentido amplio, ¿cierto? No solo el verbal, como una de las herramientas principales que tenemos los seres humanos desde siempre, ¿ya? También la comunicación es un reflejo de lo que somos como sociedad, como personas, como empresas, ¿cierto? Todo se expresa a través de la comunicación. Y hoy en día la sociedad está cada vez más globalizada, en constante proceso de transformación, de creación y recreación, por lo que la comunicación cumple un rol fundamental. No ayer, perdón, el día martes hablábamos, ¿cierto?, de cómo mucha terminología va cambiando a medida que va pasando el tiempo. Un día nos encontramos con que un concepto está correcto, pero quizás el mes siguiente ya no es el correcto. Y así, estamos en constante cambio, ¿cierto? Esta sociedad es cambiante, se va moviendo a una dirección súper clara que tiene que ver con los conceptos de diversidad e inclusión. Estos son dos conceptos que llegaron para quedarse, ¿ya? La sociedad, la cultura, las personas están exigiendo cambios, están demandando un nuevo contrato social entendiéndolo, ¿cierto?, como la forma en que nos relacionamos, ¿ya? Que sea un relacionamiento, ¿cierto?, inclusivo, donde todos podamos sentirnos partes y tratados con respeto, ¿ya? Por esto hay que generar herramientas que permitan valorar la diversidad, es decir, las diferencias y las similitudes entre las personas para hacer inclusión, ¿ya? Entonces, entendiendo todo esto, ¿cuál es el camino a la inclusión? Una parte importante es desarrollar una comunicación que sea consciente, ¿ya? Que dé visibilidad y valore las diferentes identidades y formas de ser que componen una sociedad y que eso también se va a reflejar, ¿cierto?, en mi organización. Era un poco también lo que veíamos el martes que yo les decía, ¿por qué vemos, ¿cierto?, estos porcentajes? ¿Por qué vemos cuántas personas en edad adulta hay en nuestro país, cuántas personas migrantes hay en nuestro país? Porque nuestra sociedad, ¿cierto? Y todos esos porcentajes suelen reflejarse en mi organización. Bueno, cuando hablamos, ¿cierto?, de una comunicación consciente, es que damos esa visibilidad y valoramos todas estas diferencias, toda esta diversidad, ¿cierto?, que compone tanto a la sociedad como a mi organización. Y aquí vamos bajando un poquito, ¿cierto? Ya a poder hilar más fino en relación a los conceptos. Y cuando hablamos de comunicación debemos entender que hay una serie de elementos, ¿cierto?, que tienen que estar presentes para que exista efectivamente esta comunicación, ¿ya? Eh, Vamos a entender entonces la comunicación como como la acción, ¿cierto?, consciente, consciente de intercambiar información entre dos o más participantes, con el fin de transmitir o recibir información y opiniones, ¿ya? Y como mencionaba, para que exista y sea exitosa esta comunicación, tienen que existir ciertos elementos que la componen. Por ejemplo, si no hay un receptor, pero sí un emisor,
igual no existe el proceso de comunicación, ¿ya? Entonces, cada uno de estos elementos tiene una importancia grande dentro del concepto de comunicación. Vamos a entender primero el emisor como una persona o entidad que genera y se encarga de transmitir el mensaje. Puede ser un individuo, una empresa, una institución, entre otros, ¿ya? Es importante considerar que el emisor debe tener claro el mensaje que desea transmitir y cómo desea transmitirlo, ¿ya? Luego, debe haber en el proceso de comunicación involucrado el receptor, que es el encargado de recibir e interpretar el mensaje enviado, ¿ya? Luego tenemos el mensaje, que es el elemento de la comunicación que contiene la información, eh, que desea transmitir el emisor, ¿ya? Está compuesta a su vez por signos, por códigos que deben ser conocidos por los que participan en el proceso de comunicación. Luego tenemos el canal, ¿cierto? Que tiene que ver con el medio a través del cual se transmite el mensaje. Los canales de comunicación pueden ser variados, ¿ya? Por ejemplo, el teléfono, el correo electrónico, las redes sociales, la televisión, el aire, si es que estamos hablando, ¿cierto? Etcétera. También tenemos en este proceso el concepto de código, que tiene que ver con el conjunto de signos que permite al receptor descifrar y entender el mensaje. Debe ser conocido por los participantes, ¿ya? En el proceso de comunicación. Ejemplo de estos son, por ejemplo, los fonemas, que tienen que ver con los sonidos del habla, ¿cierto? Los grafemas, que tiene, si es que es un mensaje escrito, tiene que ver con las letras, ¿ya? Signos lingüísticos y signos no lingüísticos, ¿ya? Y finalmente tenemos también, no de menor importancia, el concepto de contexto, que tiene que ver con las circunstancias en las que se produce el proceso de comunicación, integrando aquí factores emocionales y sociales, ¿ya? Entonces, para ver si entendimos, ¿cierto? Cada uno de estos conceptos, vamos a hacer una breve actividad y aquí necesito, por favor, que en una hojita que tengan ahí, vayan a anotar. Dice, el gerente de una empresa envía un correo electrónico a su equipo de ventas para informarles sobre una nueva compañía publicitaria. Identifiquemos entonces en este ejercicio quién es el emisor en este mensaje o en este correo. ¿Qué es el mensaje? ¿Cuál es el canal utilizado? ¿Quiénes son los receptores o quién es el receptor? ¿Cuál es el código? ¿Y cuál sería el contexto? Para esto les voy a dar unos 3 minutitos porque es cortito y me pueden ir comentando sus respuestas.
Ya. Si alguien me puede ayudar aquí con, entonces, la consigna es, el gerente de una empresa envía un correo electrónico a su equipo de ventas para informarles sobre una nueva compañía publicitaria. ¿Quién, según ustedes, sería el emisor? Si alguien me puede decir, o van escribiendo en el chat, si es que no quieren activar su micrófono, ¿quién sería el emisor? Vamos, vamos. Aquí tenemos a Víctor. Hola, el emisor sería el gerente de la empresa. El mensaje es la información sobre esta nueva compañía publicitaria. Ya, el canal, el correo electrónico. Perfecto, el contexto, la nueva asociación o colaboración de una compañía publicitaria. Perfecto. ¿Alguien más que tenga algo distinto o todos tienen lo mismo para poder avanzar y revisar si estamos ok? Avancemos entonces, en honor al tiempo. Tenemos la actividad, entonces el gerente de una empresa envía un correo electrónico a su equipo de ventas para informarles sobre una nueva compañía publicitaria. El emisor, efectivamente, ¿cierto? Es el gerente de la empresa que envía, ¿cierto? El mensaje. Es el que quiere informar algo, ¿cierto? El mensaje, el contenido del correo electrónico enviado, ¿cierto? Esta información. El canal, el medio utilizado para enviar el mensaje, en este caso, efectivamente, es el correo electrónico, ¿ya? El receptor es el equipo de ventas. Esto no es algo, ¿cierto?, que quisimos o enviamos a toda la organización, sino que es específico para un equipo. Tiene que ver con el equipo de ventas, que es a quien se envió el correo electrónico. Luego tenemos como código el lenguaje utilizado en el correo electrónico, el lenguaje técnico, ¿cierto? Las letras, etcétera. Y el contexto, en este caso el contexto sería el lugar de trabajo, es decir, el entorno en el cual se envía el mensaje. Y efectivamente tiene que ver, ¿cierto?, con esta explicación, ¿cierto?, de la nueva compañía publicitaria que hay en la organización. ¿Para qué queremos analizar, cierto, todo esto? ¿Por qué volvemos tan atrás? ¿Por qué volvemos tan a la base? Tan a ver, ¿cierto? Cuáles son, que muchos pueden haberlo visto, ¿cierto? En el colegio, todos estos factores que están involucrados dentro del concepto de comunicación. Y tiene que ver con que cuando nosotros generamos una comunicación en la organización, tenemos que revisar que cada uno de estos esté correcto. Es decir, el mensaje que estoy escribiendo es lo que quiero realmente informar. ¿Quién va a recibir este mensaje? ¿El lenguaje es el adecuado para el contexto en el que yo voy a informar este mensaje? ¿El código utilizado es el correcto para el área que yo voy a enviar el mensaje? Etcétera. La idea es que podamos, ¿cierto?, revisar y ser conscientes de cada uno de estos elementos. Cuando hablamos de comunicación inclusiva, entendemos que este concepto busca ser consciente que la realidad es desigual, ¿ya? Y que el lenguaje tiene un rol fundamental en reproducir esta desigualdad o transformarla, ¿ya? Es decir, cuando nos hacemos cargo de que la comunicación tiene un poder para crear estereotipos, barreras, distinciones, prejuicios y sesgos, pero que asimismo también el lenguaje tiene el poder para transformarlos y eliminarlos, ¿ya? Hay una frase que puede parecer muy cliché, pero que la verdad es que es muy importante poder rescatarla porque la verdad tiene mucho de cierto, ¿cierto? Y que tiene que ver con que el lenguaje crea realidades.
Por eso es importante, ¿cierto?, ser conscientes en qué tipo de lenguaje estoy utilizando y el que la comunicación que yo estoy tratando de instaurar, ¿cierto?, en mi organización sea una comunicación efectiva. Así en línea como con lo que hemos estado viendo, ¿cierto? Con lo que hemos estado hablando, el lenguaje es un sistema de signos, ¿cierto? Es aprendido, es dinámico, es decir, va cambiando, ¿ya? El lenguaje se expresa en palabras, frases o tonos que van reflejando nuestro punto de vista, opiniones, actitudes y que en algunos casos puede discriminar o excluir a algunas personas si es que no tenemos, ¿cierto?, el debido cuidado. Las palabras debemos considerar, ¿cierto? Debemos pensar que las palabras son muy poderosas y pueden producir y reproducir prejuicios y desigualdades, pero también pueden ayudar, ¿cierto?, a derribarlos y también nos pueden, ¿cierto?, ayudar a promover la inclusión. La comunicación entonces va a ser el proceso mediante el cual se transmite información. Y cuando hablamos de lenguaje, ¿cierto? Vamos a hablar del sistema de signos que se utiliza para la comunicación. ¿Cuáles son entonces, y hablando, ¿cierto?, de comunicación inclusiva, cuáles son las características cuando hablamos de este concepto de comunicación inclusiva? Comunicar con inclusión o en igualdad es compartir información con precisión, respeto y empatía, ¿ya? Es usar el lenguaje para celebrar la diversidad humana, hacer visibles los derechos de las personas y honrar el planeta. Eso es lo que vamos a entender como comunicación inclusiva. ¿Ya? ¿Y cuáles son las características que van a determinar esta comunicación inclusiva? Primero, lo que busca, ¿cierto?, es impulsar las transformaciones sociales, porque invita a cuestionar la manera en que se usan las palabras, ¿ya?, las imágenes y otras herramientas comunicativas para dar sentido al mensaje. O sea, antes llegábamos, comunicábamos sin pensar en nada más. Hoy, este concepto, ¿cierto?, invita a que seas más reflexivo al momento en que quieres comunicar algo. Además, ¿cierto?, otra característica es que tiene un enfoque de derecho, ¿ya? Porque supone transmitir ideas que valoren la pluralidad de personas y nombrar desde el reconocimiento de los derechos de las personas, ¿cierto? La comunicación inclusiva recoge las perspectivas de las personas, especialmente las que han sido históricamente rezagadas, ¿ya? Es decir, hace visibles sus historias y cuenta sus reivindicaciones. En este sentido, está en sintonía con los objetivos de la ODS, ¿ya?, que buscan no dejar a nadie atrás. Y por último, ¿cierto? Acerca a las personas, una gran característica, porque ayuda a poner en práctica, ¿cierto?, la empatía, ponerse en los zapatos ajenos y comunicar desde ahí. Recursos de la comunicación inclusiva. Podemos identificar, ¿cierto?, tres recursos en la comunicación inclusiva. El lenguaje no sexista, el lenguaje claro y los criterios de accesibilidad. Y esto, ¿cierto? Estos tres conceptos van a ser aliados fundamentales de la comunicación inclusiva. Permiten, ¿cierto?, representar a las personas en toda su diversidad y lograr que los mensajes lleguen a una audiencia más amplia, ¿ya? Ayudan a que la información se comprenda con facilidad y se pueda utilizar adecuadamente. El lenguaje no sexista se trata de recursos lingüísticos, ¿cierto?, que permiten enunciar mensajes sin discriminar por razones de género, ¿ya? El lenguaje claro tiene que ver o se refiere, ¿cierto?, a cuidar la redacción, la estructura y el diseño de los mensajes para garantizar, ¿cierto?, que estos sean lo más transparente posibles, ¿ya? De esta manera,
quien los lea, ¿cierto? O los reciba, el receptor, ¿cierto? Puede encontrar lo que necesita en lo que está recibiendo, ¿cierto? Y usar esta información de manera correcta. Y en relación a que obedece a los criterios de accesibilidad, se trata de usar recursos que eliminan o reducen obstáculos, ¿cierto? Y barreras del acceso a la información. El fin último es que todas las personas, ¿cierto? Independiente de su condición, puedan acceder en igualdad de condición a la información que hay en tanto, por ejemplo, a través de textos, imágenes, audios y videos. Estos van a ser los recursos principales, ¿cierto? Cuando hablamos de comunicación inclusiva. ¿Y cuál es la importancia, cierto? Bueno, lo hemos dicho a medida que hemos ido hablando sobre esto. ¿Cuál es la importancia de la comunicación inclusiva, pero específicamente para las organizaciones? En la actualidad ya no es suficiente con transmitir información. Las empresas deben adoptar un enfoque inclusivo que garantice que todos los colaboradores y colaboradoras sean valorados y respetados. Esa va a ser la primicia, ¿cierto? O la consigna transversal que vamos a utilizar las organizaciones que se declaran como organizaciones inclusivas y diversas. Son organizaciones que promueven la equidad y la diversidad, ¿cierto? Y además impulsan la innovación y el crecimiento empresarial. ¿Cuáles son las principales barreras o desafíos en la implementación de la comunicación inclusiva en las organizaciones? Primero, tenemos en relación a la comunicación en las empresas, ¿cierto? Tenemos una falta de conciencia. ¿Ya? Algunas empresas pueden no ser conscientes de la importancia de la comunicación inclusiva. A veces dejamos esto como al último, ¿cierto? O si bien pasamos por capacitaciones, no aplicamos esto, ¿cierto?, a nuestras comunicaciones, a nuestros procesos de comunicación. No creamos protocolos de cómo comunicarnos. Y lo hablamos también el día martes en nuestro módulo 3. Es muy importante generar los lineamientos, ¿cierto? Para que le indiquemos a nuestros colaboradores y colaboradoras cómo nos vamos a comunicar en esta organización, según las políticas de inclusión y diversidad que tengo. Resistencia al cambio. Otra gran barrera a la que se enfrentan, ¿cierto?, los equipos de recursos humanos en las organizaciones. Se pueden encontrar con resistencia en relación a los cambios de las prácticas de comunicación existentes. Cuando hablamos, ¿cierto?, de protocolos de comunicación, también tenemos que capacitar a los líderes de la organización, porque ellos también, ¿cierto?, se comunican con todos los colaboradores. Por tanto, es ahí a veces donde encontramos mayor resistencia o falta de aplicación, ¿cierto?, de este concepto de comunicación inclusiva. Barreras lingüísticas y culturales. La comunicación inclusiva debe superar barreras de idioma y cultura. Veíamos, ¿cierto?, que uno de los grupos de interés importantes, ¿cierto?, que hay hoy en día tiene que ver con los migrantes, con personas migrantes, ¿cierto? Y ahí podemos encontrarnos con barreras como idioma, ¿cierto?, lenguaje. Y la comunicación inclusiva apunta a que vamos a ser conscientes de esas barreras, ¿ya? Y vamos a crear los ajustes y las adaptaciones para que estas barreras sean derribadas. Adaptarse a diferentes situaciones. Hay una falta de adaptación, ¿cierto? Debemos adaptarnos a cada situación, por tanto, debemos ser flexibles y activos. A veces a las organizaciones les cuesta mucho el tema de la flexibilidad y es algo que debemos trabajar. Educar a la organización. Como líder tendrás que educar a las personas que componen tu organización, ¿cierto? Logrando que ellos también lleguen a ser igual
de inclusivos. La idea, ¿cierto? Cuando hablamos de comunicación es que cada uno, cuando envía un mensaje, pueda pensar en esto. Al principio, a lo mejor va a ser un proceso lento. ¿Cómo me voy a poner a pensar, ¿cierto? En todo esto antes de mandar ese correo. Luego, con el paso del tiempo, ya esto se va haciendo súper mecanizado, entonces ya es mucho más rápido, ¿cierto? El poder ser consciente, hoy esto lo puedo decir de mejor manera, esto lo puedo redactar de mejor manera. Tal vez no es necesario escribir tanto, debo acortar mi mensaje. Está bien el tema de las palabras, ¿cierto? El cómo me estoy refiriendo a mis colaboradores y colaboradoras. ¿Qué término podría utilizar mejor para referirme a todos? Etcétera. Algunos beneficios, y que esto tiene que ver con el cuando tenemos que defender, ¿cierto? Oye, hoy en día tenemos que tener una comunicación inclusiva y eso significa una comunicación consciente, ¿cierto? Centrada en los derechos de las personas. ¿Cuáles son los beneficios de la comunicación inclusiva para una organización? Primero, mejora el clima laboral. La comunicación inclusiva crea un ambiente de trabajo donde todas las personas se sienten valoradas y respetadas, lo que mejora, ¿cierto?, la moral y la colaboración de los trabajadores y trabajadoras de esa organización. Hay cierta posibilidad de mayor innovación y esto tiene que ver con que la innovación está vinculado a la diversidad, ¿ya? La diversidad de perspectivas, ¿cierto? La diversidad de pensamientos, ¿cierto? Promueve la generación de ideas innovadoras y la resolución creativa de problemas dentro de la organización. Una de las cosas más importantes y por las que muchas empresas logran el éxito es gracias a la innovación y la creatividad, ¿ya? Otro beneficio es la ampliación de alcance. La comunicación inclusiva llega a una audiencia más amplia. Abordamos a todas las personas, ¿ya? Incluyendo, por ejemplo, a personas de diferentes culturas, diferentes edades y de diferentes capacidades también. Eh, por tanto, tenemos, ¿cierto?, un alcance mucho mejor. Y por último, tiene que ver con el gran beneficio de la retención de talentos. Las empresas inclusivas, ¿cierto? Y que centran su comunicación desde la comunicación inclusiva, ¿cierto? Son empresas más atractivas para los colaboradores y colaboradoras y pueden retener el talento, ¿cierto? De manera mucho más efectiva. Ahora, ¿cómo crear una estrategia? Y esto como ayuda, ¿cierto? Para que ustedes puedan revisar en su organización una estrategia en relación a la comunicación inclusiva. Primero, tenemos que identificar el público objetivo, ¿cierto? Entiende quién es tu audiencia y qué necesidades tiene. Es decir, vamos a tener que revisar cuáles son los grupos de interés que componen a mi organización. Porque como mencionábamos en el módulo anterior, hay muchos conceptos que a lo mejor generaciones mayores pueden entender, pero generaciones más jóvenes les son muy complejos de entender o no conocían esos conceptos, entonces dificulta la comunicación. Si tenemos personas migrantes que tengan otro idioma, ¿cierto? O que hablen español, pero su lengua madre, ¿cierto? Es otra, también vamos a tener errores de la comunicación. Si hablamos con un lenguaje sexista, ¿cierto? Sin considerar el género, ¿cierto? También vamos a tener errores de la comunicación. Por tanto, yo voy a tener que ser un conocedor de mi organización para poder lograr instaurar estos patrones de comunicación inclusiva, ¿ya? Entonces, el primer punto importante cuando yo quiero diseñar una estrategia de comunicación inclusiva es identificar y conocer muy bien mi público objetivo. Elige un mensaje claro,
¿ya? Ahí vamos a tener que revisar la forma, ¿cierto? Y el mensaje que quiero transmitir. Asegúrate que tu mensaje sea conciso y fácil de comprender. A veces, ¿cierto? Tendemos a dar mucha información, información que no es relevante y que lo único que hace es entorpecer, ¿cierto? Lo que yo quiero informar realmente o el objetivo que tiene ese mensaje. Seleccionar también el canal adecuado, poder ver, ¿cierto?, en mi organización cuál es la forma más efectiva de poder entregar esa información. Y para eso también tengo que hacer este diagnóstico interno, ¿ya? Elige el medio que mejor se adapte a tu audiencia y a tu mensaje, como redes sociales, correo electrónico, televisión. Mm, Ahí tengo que ser conocedor. ¿Qué van a poder ver mis colaboradoras y colaboradores? Crear una llamada a la acción. Es importante, ¿cierto?, que el mensaje incluya una instrucción clara sobre lo que quieres que haga tu audiencia. Y para eso vamos a tener que formar a las personas que envían estas comunicaciones, ¿ya? Otro importante es que las personas que envían esta información, me dan un segundo, denme un segundo. Perdón, ahí sí. Lo otro es que vamos a tener que formar a las personas, ¿cierto?, que envían las comunicaciones para que puedan utilizar un lenguaje adecuado. Es decir, debemos asegurarnos de usar un lenguaje, un código, ¿cierto?, un tono que sea adecuado para tu audiencia y para el contexto en el cual estamos utilizando este lenguaje. Además, debemos proporcionar retroalimentación. Hay que establecer, ¿cierto?, un mecanismo de retroalimentación de tu audiencia, ya sea mediante encuestas o un sistema de comentarios. Y esto es para evaluar la forma, ¿cierto?, en que nos estamos comunicando. Otro aspecto importante que deben tener a considerar o en consideración, ¿cierto?, es controlar lo que llamamos el ruido. El ruido es lo que interrumpe, ¿cierto?, el mensaje. Es generalmente externo al mensaje, ¿cierto? Entonces, lo que debemos hacer es asegurarnos de que el mensaje no sea interrumpido por estos elementos externos. No hay internet, el correo quedó en la bandeja de salida, ¿cierto? Eh, hay mucho ruido, ¿cierto? Si es que estoy dando un mensaje verbal, hay mucho ruido, lo que no permite que las personas de atrás de la audiencia puedan captar, ¿cierto?, la información. Pueden haber diferentes ruidos, entonces debemos estar pendientes y debemos cautelar que exista la menor cantidad de ruido posible para que ese mensaje llegue a toda la audiencia. Es importante cuando tenemos una comunicación de manera escrita, por ejemplo, emplear elementos visuales. Utiliza elementos visuales para reforzar tu mensaje, como imágenes o videos. Más adelante también vamos a hablar, por ejemplo, de la lectura fácil, que es un tipo de comunicación que se apoya mucho en imágenes. Monitorea o evalúa. Mide el impacto de tu estrategia y realiza cambios, ¿cierto?, según sea necesario. Y por último, adapta tu estrategia. Asegúrate de adaptar tu estrategia a los cambios de tu audiencia, ¿cierto? Porque las audiencias van a ir cambiando y al entorno. Ahora, hablamos de comunicación, ¿cierto? Y hay un concepto que está ligado a cuando hablamos de comunicación que tiene que ver con el lenguaje. Vamos a entender el lenguaje, ¿cierto?, como el conjunto de sonidos a través de cual las personas manifiestan, ¿cierto?, lo que piensan y lo que sienten. También se define como un conjunto de señales que dan a entender algo, ¿ya? Por ejemplo, lenguaje de los ojos, el uso de las mascarillas nos invitó, ¿cierto?, a ser más conscientes del lenguaje.
aquí tenemos, ¿cierto?, una breve actividad. Y me gustaría, ¿cierto?, poder que me dijeran ¿qué piensan de estas imágenes? Estas imágenes tienden a evocar, ¿cierto?, diversas emociones, ¿cierto?, de las personas que están ahí. Y me gustaría que ustedes me dijeran qué piensan en base a cómo se están comunicando estas personas a través de algo que no tiene que ver con las palabras, sino que tiene que ver con su lenguaje corporal. Eh, por ejemplo, ahí tenemos el número 2. ¿Qué piensan que cómo está esa persona? Al Triste. verlo, triste, ya, triste. ¿Y el 3? Sorprendido. Sí, yo también creo lo mismo. Creo que está sorprendido. La 4, ¿cómo podría estar? Riendo. Sí, como feliz, ¿cierto? Como alegre, como sonriendo. Sí, también me lo imagino de esa manera. La 6, la imagen 6. Miedo. Asustado. Sí, como con temor, ¿cierto? Que es distinta a la 3, que es asombrado. Yo diría la 6 tiene que ver más con una expresión de miedo, ¿cierto? La 5, Enojado. enojado, furioso, ¿cierto? Y la 1, que es distinta a la 5, se pueden confundir. Será como asco. Yo creo que tiene que ver así como extrañado, como cuando levantamos una ceja así como, como, como entre sorprendido y como molesto, no sé, algo así. Pero se dan cuenta cuando hablamos de comunicación, cuando hablamos de lenguaje también, ¿cierto? Podemos ver que el lenguaje no solamente van a ser los sonidos, ¿cierto? Sino que también vamos a incorporar en esto nuestro lenguaje corporal, nuestro lenguaje en cuanto a las facciones, ¿cierto? Y cuando hay algunas dificultades en cuanto, por ejemplo, a las expresiones faciales, tendemos a interpretar mal. ¿Cuántas veces, cierto, nos ha sucedido que escribimos un WhatsApp, cierto, de alguna determinada manera y la persona que recibe ese WhatsApp lo recepciona como una expresión de enojo? Y nosotros decimos, pero ¿por qué te enojas? No estoy enojado, porque hay elementos que faltan en esa comunicación, ¿cierto? Por ejemplo, como las señales faciales, ¿cierto? Como los tonos de voz, que también son muy importantes, la postura, ¿cierto? Corporal, que todo eso va a venir a intencionar, ¿cierto? Este mensaje que yo quiero enviar. Bueno, en tiempos de pandemia esto fue muy difícil y vino a traer bastantes dificultades porque no todas las personas son capaces de interpretar esto, estas señales corporales, ¿ya? Y eso debemos entenderlo. Por eso nuestro mensaje debe ser muy claro. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Ya, finalmente en el proceso de comunicación debemos considerar que la probabilidad de que el receptor reciba exactamente el mismo mensaje que envió al emisor es complejo, ¿cierto? Como les decía, hay errores en la comunicación y que tienen que ver con la falta, por ejemplo, de interpretación de las señales corporales, o cuando no vemos a la otra persona, tenemos falta de esas señales para poder interpretar el mensaje. Siempre existe una interferencia, ¿ya? Siempre tenemos que tratar de minimizar esas interferencias, ¿cierto? Y algunas de esas interferencias tienen que ver con las opiniones, ¿cierto? Los juicios, los sesgos, los estereotipos que tenemos las personas, ¿ya? Estos conceptos van a jugar un rol fundamental en la interpretación de la información.
¿ya? Y es aquí donde tenemos que activar, ¿cierto? Nuestro consciente para visualizar con la mayor claridad posible la información en el proceso de la comunicación. Bueno, cuando hablamos de lenguaje, ¿cierto? Tenemos algunos descuidos, ¿ya? Y estos descuidos, personas que estudian, ¿cierto? El lenguaje, que son expertos en esto, lo clasificaron, ¿ya? Y estos descuidos se han clasificado en estas 4 categorías: generalización, reduccionismo, categorías despectivas y victimización. Son súper importantes y relevantes al momento de comunicarnos, ¿ya? Primero, ¿qué son las generalizaciones? Es ampliar determinadas características a un grupo de personas como si fueran un elemento común. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Y ejemplos relacionados a personas con discapacidad. Cuando hay una generalización, por ejemplo, en esta frase: las personas con discapacidad tienen bajo rendimiento deportivo. Es una generalización porque decimos, ¿cierto?, que todas las personas con discapacidad tienen un bajo rendimiento deportivo. No creemos, ¿cierto?, con esa frase en la individualidad de las personas. Solo los encasillamos a todos en un solo concepto de bajo rendimiento deportivo, lo que es erróneo, ¿ya? Las personas con discapacidad son un ejemplo a seguir. Todas las personas con discapacidad son un ejemplo a seguir. Es una generalización y es un error. Las personas o en el colectivo de personas con discapacidad, hay personas con discapacidad que efectivamente son un ejemplo a seguir, pero hay otras que no. Y eso lo tenemos que entender como la individualidad, ¿cierto?, de las personas. Después tenemos el reduccionismo. El reduccionismo tiene que ver con nombrar a las personas a partir de una característica en particular. Y esto hace, ¿cierto?, que suprimamos el resto de la condición y el elemento que la caracteriza. Ejemplo: en los Panamericanos participan los discapacitados. Ahí el reduccionismo tiene que ver con que reducimos, ¿cierto?, a la persona a la condición de discapacidad. Discapacitados. Ya no se utiliza, es persona con discapacidad, porque en esa frase, persona con discapacidad, ponemos, ¿cierto?, en centro la condición de persona por sobre la condición de discapacidad, ¿ya? Los Down atienden solo el casino. Los Down. Las personas con síndrome de Down. Esa es la forma correcta en la que yo debo comunicarme. Esta es incorrecta. Y es porque se reduce la persona al diagnóstico, ¿ya? Tercero, categoría despectiva. Apuntan a reproducir prejuicios y estereotipos negativos que discriminan. Mutilado, minusválido, invidente, sordomudo, retrasado, especial, ¿ya? Es una forma despectiva de referirse a la persona, independiente de que no esté dicha, ¿cierto?, con esa intención. Minusválido es menos valor, ¿ya? Invidente, sordo, mudo, retrasado. Ahora, en su tiempo fueron terminología que se utilizó, ¿ya? Pero dijimos, ¿cierto?, a medida que va pasando el tiempo y que vamos avanzando también en derechos, en empatía, en conceptos de que la empatía, el respeto, la no discriminación, ¿cierto?, son conceptos que nos van a ayudar a ser mejores como personas, a ser mejores como sociedad, a ser mejores como organización.
vamos cambiando también la forma en que nos comunicamos y ya este tipo de lenguaje no es correcto, ¿ya? Victimización se retrata a una persona o grupo como víctima o una posición de debilidad, ¿ya? Pobrecito, pobrecita, sufre discapacidad, a pesar de ser ciego, juega fútbol. Tenemos que ser bien conscientes porque quizás en algún momento lo hemos dicho o en algún momento lo hemos escrito de esa manera. A lo mejor quisimos resaltar, ¿cierto?, de que juega fútbol y que logró sobreponerse, ¿cierto?, a que la persona no tiene la habilidad de poder ver, ¿cierto?, o el sentido de ver, y que hicimos decirlo como algo positivo, pero decimos, ¿cierto?, a pesar de ser ciego, eh, qué lástima. Y finalmente se traduce en algo que no todos van a entender, ¿ya? Alguien mencionó algo en el chat, como estoy presentando, no puedo ver. Fer, ¿estás por ahí? Si me lees lo que puso la persona en el chat. Y me O está cargando. Dame Hola, vale. Que Heidi, en la, ah, Dale. perdón, dice, en la categoría de victimización entraría cieguito y sordito también, por ejemplo. Yo creo que esa entraría más en la categoría de despectiva. Cieguito, sordito, cojito, em, tienen que ver con cuando le ponemos un diminutivo, ¿cierto? Tiende a verse como algo más despectivo. Creo que eso iría en esa categoría. Acá vamos a hacer como un breve ejercicio en donde vamos a ver un poquito de cómo vamos a ir clasificando y la idea es que cuando ustedes lean ciertas cosas también puedan hacer ese ejercicio en casa. Reduccionismo. Autos para discapacitados, una forma de inclusión. Auto para discapacitados, una forma de inclusión. ¿Cuál sería el reduccionismo aquí? ¿Alguno? ¿Por qué diríamos que es un reduccionismo? Alguien, para no decirlo yo, porque yo me la sé. ¿Alguien? La palabra para. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna otra idea para, si no, explicarlo? Ya. Porque está Dice, dirigido a un segmento de personas. la forma correcta para que nosotros no caigamos en lo que es reducir a alguien a Ahí, determinada Anita, característica. disculpe que te interrumpa, ahí están escribiendo en el chat tus Sí, ahí los veo. respuestas. No sé si las alcanzas a ver, pero ahí Carolina, Danitza, Paola y Daniela dicen que la palabra discapacitados. Súper. Ahí, Y Paola efectivamente. dice es persona con discapacidad, no discapacitado. Exacto. Si nosotros queremos utilizar correctamente el lenguaje, es persona con discapacidad, efectivamente, Paola, o persona en situación de discapacidad. Nosotros en Fundación Descúbreme, por un tema como de política interna, utilizamos persona con discapacidad. Hay otras organizaciones que utilizan persona en situación de discapacidad, pero en ambos decimos persona con, persona ciega, persona sorda, persona con movilidad reducida. No decimos, ¿cierto?, el ciego, el sordo, el... Cuando nosotros nombramos el diagnóstico, ¿cierto? Como la condición de la persona sin mencionar que es una persona, estamos reduciendo a la persona a solo esa condición, ¿ya? Aquí efectivamente el cambio para no tener el reduccionismo, que es el error del lenguaje,
debería decir auto para personas con discapacidad, una forma de inclusión. ¿Ya? Y es tan importante, ¿cierto? Que, por ejemplo, el periodista de esta noticia supiera de comunicación inclusiva porque va a tener un efecto en la sociedad. Las personas a veces, ¿cierto? Solo por hablar rápido, ¿cierto? Porque ya está tan inmerso en su estructura, ¿cierto? En su semántica. Dicen el discapacitado, baño para discapacitado, rampa para discapacitado. Y finalmente está mal utilizado, ¿ya? Es persona con discapacidad. Veamos otro. Ahí está, ahí en un circulito, ¿cierto? Ahí está la palabra que aduce el reduccionismo. Categoría despectiva. Tenemos Día Mundial del Videojuego. Niños en Ecuador crean app para ayudar a sordomudos. ¿Cuál sería aquí la categoría despectiva? Sordomudos. Exacto. Exacto, sordo-mudo. Ese es un término que ya no se utiliza. Efectivamente, no existe el sordo-mudo o la persona sorda-muda, ¿cierto? En general, las personas sordas tienen dificultades para poder hablar porque no escuchan sus palabras. Los niños aprenden a hablar o aprendemos a emitir sonidos, ¿cierto? A hablar en base a la imitación y a escuchar nuestra voz. Es por eso que, por ejemplo, las mamás, mamá, mamá, el niño aprende mamá y luego cuando ve nuestra reacción ante ese conjunto de sonidos todos juntos, le da un significado, ¿ya? Entonces es así cuando vamos aprendiendo a emitir los sonidos. Sí, sí. Y hay varias personas sordas, ¿cierto? Que hablan. Y eso es porque han estado desde muy pequeños en escuelas para personas sordas, ¿cierto? En donde se hace un trabajo con la vibración de las cuerdas vocales y es un trabajo fantástico. Entonces, claro, efectivamente acá hay una mala utilización, ¿cierto? Y hay una categoría despectiva, una forma despectiva de referirse, ¿cierto? Con este término sordomudos. Es persona sorda, no sordito, no sordomudo, es persona sorda, ¿ya? Ahí está, sordomudos. Entonces, la idea, ¿cierto?, es que ustedes puedan hacer estos ejercicios. Cuando veamos una noticia, a mí me pasa, muchas veces escucho una noticia en la televisión, ¿cierto? O escucho a personas, ¿cierto?, con cargos importantes hablando del discapacitado, hablando del sordito, hablando del mudito, hablando, etcétera. La idea, ¿cierto?, es poder darnos cuenta y no repetir, ¿cierto?, estos patrones de lenguaje. Igual, otro llamado, ¿cierto?, importante es poder, por ejemplo, revisar el tipo de lenguaje que están utilizando en sus señalética. Muchas empresas tienen baño discapacitado, baño para minusválidos. Revisen esa señalética para que estemos en torno a lo que es la comunicación inclusiva. ¿Ya? Ahora vamos a dar un break de 20 minutos para que este es un módulo largo, dura hasta la 1, vamos a estar harto rato acá. Luego de este break viene mi compañera Ruth Dorat con aspectos más técnicos, ¿cierto?, de la comunicación. Y para que puedan ir a hacerse un cafecito, ¿cierto? Y si les queda alguna duda, la puedan hacer al regresar de este break. O si quieren hacerla ahora, me levantan la manito, pero si no, para que se hagan un cafecito y podamos descansar estos 20 minutos. Nadie con preguntas.